Apreciados estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. A continuación voy a realizar una pequeña explicación de la guía de aprendizaje número 1 del grado décimo. Importante recordar que esta guía va tanto para el curso 10.1 como para el curso 10.12. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, voy a explicar cómo está conformada esa guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje está conformada por varios elementos. El primero es el encabezado, donde ustedes pueden encontrar eh, nombre del docente, la asignatura que orienta, el número de celular y por aquí, importante, la dirección a la cual van a enviar esos trabajos. ¿Vale? El segundo elemento es el cronograma de actividades. Aquí van a encontrar todo lo relacionado con los productos, los temas, las actividades que ustedes deben de entregar. ¿Ok? Entonces aquí en la primera columna vamos a encontrar todas las semanas eh, de clases, el primer periodo. En la segunda vamos a encontrar todos los temas y subtemas que vamos a analizar durante el periodo. Aquí vamos a encontrar eh, el tiempo que le vamos a dedicar a las actividades que vamos a desarrollar, aquí el nombre de las actividades que debemos desarrollar y aquí el objetivo de cada una de las actividades en la quinta columna. ¿Ok? El tercer elemento de la guía de aprendizaje corresponde a una pequeña introducción acerca de los temas que vamos a analizar, que se deben analizar. El cuarto elemento corresponde al desarrollo, al cuerpo de la guía de aprendizaje. En esta oportunidad pues vamos a analizar lo que es el sistema internacional de unidades, cómo surgió este sistema internacional de unidades y las características más importantes que lo resaltan. Entonces, cuando, cuando iniciemos a estudiarlo a profundidad, vamos a encontrar que por allá en 1960 se reunieron un grupo de científicos, médicos, ingenieros, con el objetivo de concretar, de estandarizar unidades de medida porque existía un problema, existía una dificultad y era que y era relacionada con la interpretación de datos, la interpretación de medidas, de experimentos, ¿sí? Pues en todos los lugares no se podían analizar esos datos ya que las unidades que utilizaban para medir las cantidades no eran iguales. Entonces se presentaba un problema. Ese problema se resolvió en 1960 en una asamblea realizada, en una reunión, asamblea realizada en Francia y donde se estandarizaron las cantidades fundamentales de la ciencia. Y esas cantidades fundamentales son la longitud, masa y tiempo, fueron las tres más significativas y pues se determinó que la unidad para expresar el metro la longitud debía ser el metro, la unidad para expresar la masa debía ser el kilogramo y se fijó también que la unidad para expresar el tiempo debía ser el segundo. En esa misma asamblea pues se establecieron las unidades del resto de unidades fundamentales, del resto de cantidades fundamentales y esas fueron la temperatura, donde se determinó que la unidad de medida internacionalmente debía ser el Kelvin, para la corriente eléctrica el ampere como unidad de medida, para la intensidad luminosa la candela y para la cantidad de sustancia el mol. Cada una de estas unidades son muy importantes durante el desarrollo de este curso, de este grado, porque pues son con ellas es que vamos a estar interactuando y resolviendo cada una de las situaciones que se presentan o que se analizan en este nivel. Aquí tenemos la definición, dice en mecánica, las tres cantidades fundamentales, las más empleadas son la longitud, la masa y el tiempo. Todas las cantidades en mecánica se expresan en términos de estas tres.
Ok, entonces aquí está la definición de cada una de ellas. Y a partir de la combinación de una y otra, pues surgen otras cantidades pues, que ya no se llaman fundamentales, sino que se llaman cantidades derivadas, ¿sí? Porque pues resultan de la combinación de dos fundamentales. Bueno, acá tenemos un tema muy importante que hace parte pues, del Sistema Internacional de Unidades y tiene que ver con la conversión de unidades. Esa conversión de unidades pues es también muy importante en física, en química, creo que en matemática pues ya lo tuvieron la oportunidad de tocarlo cuando estaban por allá en grados inferiores. Sin embargo acá pues sí, es importante que se toque, que se analice nuevamente porque pues hay temas donde se requiere este conocimiento, ¿sí? Entonces las conversiones de unidades, las primeras que vamos a analizar son entre las unidades de longitud. Aunque si bien sabemos, porque se determinó en la asamblea realizada en Francia en 1990, 1960, la unidad fundamental para expresar la longitud es el metro, ¿verdad? Listo. Ok. Sin embargo, hay unidades inferiores al metro que se llaman submúltiplos y otras que son superiores al metro que se llaman múltiplos, ¿sí? Entonces yo tranquilamente puedo expresar, diga usted 20 kilómetros, lo puedo expresar en metros. Yo puedo tener 80 hectómetros y deseo saber a cuántos metros equivalen, pues hay unos procedimientos. Necesito saber un metro a cuántos centímetros equivalen. Entonces cada uno de esos procedimientos se pueden hacer siguiendo pues en cuenta, teniendo en cuenta unas recomendaciones importantes. Entonces, ¿cómo hago para realizar esas conversiones? Pues aquí está, debemos tener en cuenta esta recomendación que está aquí. Antes que nada, pues decirles que las unidades, los múltiplos o unidades que están a la izquierda del metro son mayores y las que están a la derecha son menores que el metro, ¿sí? Entonces siempre esta recomendación que está aquí para realizar las conversiones. Para realizar conversiones de unidades de longitud de mayor a menor, es decir, de izquierda a derecha, se multiplica por 10, ¿sí? Tantas veces como lugares haya de una unidad a otra, ¿sí? Se debe multiplicar por 10 según la cantidad de unidades o de espacio entre una y la otra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo 1 me dice expresar, como si le preguntaran, bueno, 75 centímetros a cuántos milímetros equivale. Entonces hay un procedimiento. Entonces yo me guío de esta regla que acabamos de describir. Dice que hay que multiplicar por 10 tantas veces como lugares haya de una unidad a la otra. Si uno encuentra entre centímetros y milímetros, solamente hay cuánta. Hay un lugar, ¿sí? Hay un espacio. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico 175 por 10. ¿Por 10 por qué? Porque solamente hay un espacio que separa a estas dos. Como decir 175 lo multiplico por cuánto? Por 10. Ese es sencillo. Ahora, si en lugar de tener 175, ¿dónde está ese ejemplo? Estamos por aquí. Listo. Si en lugar de tener 175 centímetros, tuviéramos 175 metros para expresarlos en milímetros o a milímetros, ya me di cuenta que la cantidad de espacio no es 1, sino que son cuántos. Desde aquí hasta milímetros. Después este primero no se cuenta. Contaría desde aquí 1, 2, 3. Son 3 espacios. Es lo mismo que estar multiplicando 10 por 10, 100 y por 10, 1000. Entonces yo tendría que multiplicar esos 175. Los multiplicaría por cuánto? Por 1000. Porque 1000 equivale, porque 1000 en 1000. ¿Por qué? Porque hay 3 espacios. Entonces me dice acá que debo multiplicar por 10 tantas veces como lugares haya entre una unidad y la otra. Como hay 3 espacios entre una unidad o 3 lugares entre una unidad y la otra, debo multiplicar por cuánto? Por 1000. Esos 3 espacios equivalen a 1000
4 espacios equivalen a 10.000, 5 espacios equivaldrían a 100.000 y así sucesivamente. Miren cómo está el ejemplo número 2. Dice convertir o expresar, el ejemplo número 2, expresar 45 hectómetros a centímetros. ¿Cuántos espacios hay desde hectómetros a centímetros? Entonces hay 4 espacios. Por lo tanto, esto multiplicamos por ¿cuánto? Por 10.000. Así tendría 45 hectómetros por 10.000, equivaldría a 450.000 centímetros. Ese es el procedimiento muy práctico para realizar. Ahora, cuando voy a expresar de una unidad menor a una mayor, pues el procedimiento que utilizo es el contrario. Es decir, el contrario de la multiplicación. Es decir, que en lugar de multiplicar, lo que hago es dividir. ¿Sí? ¿Pero por cuánto? Debo dividir por 10 tantas veces como lugares haya de una unidad y la otra. Es decir, que si por ejemplo yo voy a pasar o debo expresar una unidad desde centímetros hasta metros, entonces debo dividir entre ¿cuánto? Entre la cantidad de espacios que hay entre centímetros y metros. Entonces hay 2 espacios, esos 2 espacios equivalen a 100, entonces tendría que dividir entre 100. Aquí el ejemplo que nos compete dice que tengo 22 metros, convertir 22 metros a kilómetros. Entre metros y kilómetros hay 3 espacios, por lo tanto debo dividir entre ¿cuánto? Entre 1000. ¿Sí? Recuerden que cada espacio equivale a 10, que si hay 2 espacios son 100, y si hay 3 espacios son 1000, y si 4 espacios son ¿cuánto? Son 10.000. Y como tengo 3 espacios, entonces divido entre 1000 la cantidad y ya acabo de realizar la conversión. El ejemplo número 2, lo mismo, desde centímetros hasta hectómetros, miremos bien, centímetros hasta hectómetros, entonces yo tendría que contar 1, 2, 3, 4, wow, entonces acá yo me doy cuenta de que no es entre 1000, sino entre 10.000, y divido 568 entre 10.000 y el resultado lo tengo ahí. Ese sería el resultado correcto, ¿vale? Y comprendido eso, pues ya hemos ganado mucho. Tener claro siempre que voy a convertir de una unidad mayor, es decir, que me muevo de izquierda a derecha, el procedimiento es multiplicar. Y cuando voy desde menor a mayor, el procedimiento es el inverso, es decir, dividir. Y listo. Para la conversión de unidades de masa, el procedimiento es el mismo que el anterior, porque conservan la misma distancia, conservan la misma, la escala es la misma, ¿sí? Es decir, que cuando voy a convertir de una unidad mayor a una menor, debo multiplicar por 10 según la cantidad de lugares que haya entre una unidad y otra. Y cuando voy a pasar de una unidad menor a una mayor, pues debo dividir entre 10 según la cantidad de espacios o lugares que hay entre una unidad y la otra. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo de arriba, pero aquí con unidades de masa, ¿sí? Y se ha expresado y se ha aclarado como para no generar mucha confusión y tengamos claridad, ¿ok? Entonces una vez hayamos terminado de analizar estos ejemplos, estas conversiones entre unidades de longitud y las unidades de masa, entonces lo analizamos en la siguiente guía. Entonces vengo acá a la guía, a las actividades, al quinto elemento de la guía, que son las actividades o productos a entregar. Y vamos a elaborar la primera actividad, la segunda, y aquí tengo la tercera actividad, ¿sí? Que son quienes. Yo voy y miro mi cronograma de actividades. Bueno, ¿qué actividades tengo que entregar los primeros días? De la primera semana voy a entregar, dice aquí, un cuadro de resumen de magnitudes físicas fundamentales. Debo buscar, este cuadro debe estar al final en las actividades. Aquí entre la semana 3 y la semana 5 debo entregar el examínate
2, 3 y 4. Entonces yo voy, claro, yo me voy acá al final y reviso. Aquí está el examen T1, dice que elabora una tabla donde se muestran las cantidades fundamentales de la ciencia con sus respectivas unidades definidas por el Sistema Internacional de Unidades. Entonces aquí ustedes van a resumir básicamente las cantidades, es decir, longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia, y a cada una de ellas le escriben en otra columna sus respectivas unidades. Sería la primera tabla. La segunda es más de conversiones. Dice, hay que ordenar estas cantidades desde la más grande a la más pequeña. ¿Sí? Entonces, para ordenarlas, pues se recomienda expresarlas todas en una misma unidad y luego compararlas. Es decir, expresarlas todas en kilogramos o expresarlas todas en gramos y luego comparar cuál es la mayor y cuál es la menor y listo. El orden. Aquí lo mismo. Ordena las siguientes magnitudes físicas. La recomendación es igual, expresarlas todas en una misma unidad y luego organizarlas, comparar y organizar. El examinante número 3 dice realiza las siguientes conversiones según la unidad indicada. Entonces aquí seguimos las indicaciones, lo que solicita cada punto. Ok, y hasta aquí. Hasta aquí sería pues las 3 primeras actividades, tendríamos hasta aquí. Ok, entonces este video espero les sirva de muchísimo para resolver estos primeros productos. Y recuerden que ahí atrás de él en el WhatsApp respondiendo preguntas, respondiendo inquietudes y, y cualquier duda no duden en comunicarla. Ok, que tengan un feliz resto de semana y que tengan mucha gloria con estas guías de aprendizaje y este año que comienza. Ok.